¿Qué tal? Buenos días, chicas. Espero que se encuentren bien, con la mejor actitud. Y vamos a continuar trabajando con las texturas. En este caso ya trabajamos con elementos completamente eh, geométricos, con geometrías regulares, más bien. Y ahora vamos a generar texturas en elementos irregulares. En este caso, como ejemplo, en una curva. Voy a trazar ahorita una figura, le voy a dar eh, unos 4 metros para poder yo trazar un arco, en este caso una curva, y la voy a elevar. Primero para mostrar en este caso cómo funcionan el pintar una curva con una textura. Voy a seleccionar cualquier textura de las que tengo ahorita predefinidas y, por ejemplo, voy a pintar un elemento. Si doy clic en la parte plana, un clic derecho, tengo la opción para generar la posición, para cambiar los ejes, para cambiar eh, la posición como tal de esa textura. Pero si lo hago en la parte curva no me aparece. No puedo yo como tal modificar su posición o a lo mejor si yo quisiera escalarla, si yo quisiera que tuviera alguna característica en particular, no me lo permite. Entonces, vamos a ver ahorita cómo generamos eso. Antes de eso, vamos a recapitular un poquito eh, el tema de las texturas de la clase anterior. Voy a hacer un cubo. Voy a hacer un cubo de 4x4 o 4,4. Le doy un push, lo genero por aquí 4x4 y me voy a archivo, importar, en este caso una textura, voy a importar una imagen que se las voy a dejar yo en, en los archivos, que es con un fondo negativo para poder dibujar. Simplemente seleccionamos el inicio y el fin. Voy a importarla de nuevo. Inicio y fin. Esta imagen tiene la característica, vean, de que es un negativo para render, es decir, solo veo la imagen como tal y lo demás me aparece con una transparencia, aunque existe la capa. ¿Para qué ponemos esta imagen aquí? Voy a ocupar por aquí mi gotero para elegir una muestra y voy a pintar las demás caras. En este caso es un resumen para ver cómo funcionan las chinches de una forma más específica. Los alfileres, le damos clic, textura, posición. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen con una perspectiva y yo quiero adaptar cada cara en el cubo a su lado correspondiente. Por ejemplo, aquí voy a fijar los alfileres a la esquina de color naranja, con estas escalas de naranjas. Y ahora voy a arrastrar cada elemento a su lugar. Y si se dan cuenta, adapté un elemento que se encontraba con una perspectiva, con una deformidad, a mi cara completamente cuadrada. Aquí vamos a seleccionar la otra cara, de nuevamente textura, posición, y ahora lo vamos a hacer con la otra cara, con esta cara marrón que está un poco más oscura. Les recuerdo, si yo tomo la chinche haciendo clic y no lo suelto, voy a desplazar la imagen, la voy a modificar. Si yo nada más le doy un clic y suelto, me permite mover, en este caso, mi alfiler. Lo coloco, podemos acercarnos a lo mejor para hacer un poco más precisión, porque a lo mejor la imagen no es de la mejor calidad. Y ahora sí, con el rojo posiciono el inicio, con el elemento verde, en este caso la parte inferior, y ahora el alfiler azul y el alfiler amarillo, recuerden que nos permiten distorsionar, entonces simplemente arrastramos
al punto donde debería de ir la textura. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, falló un poquito, no hay problema, la puedo volver a arrastrar y ya no es cosa de adecuarlos. Aquí igual. Y vean, tenemos esa textura. Ahora nos falta la cara superior, la cara verde. Haríamos lo mismo, textura, posición, y simplemente colocamos los alfileres donde pues deberían de ir esas caras en las esquinas. ¿Por qué pasa? A veces tenemos, como les decía, podemos modificar, adaptar texturas, a lo mejor para un render, para una imagen que ya tenemos por ahí, entonces la podemos ajustar, vean. Y ahora sí, voy a por aquí a copiar esta cara nada más para pintarla, o en este caso le voy a dar aquí clic, textura y restaurar posición. Vean, de una figura que se encontraba, una imagen, una textura que se encontraba en una perspectiva, con nuestros alfileres nos permitió ajustarlas a la forma que teníamos. Eso nos puede servir también, por ejemplo, voy aquí ahora a seleccionar dentro de las texturas, voy a copiar este cubo antes de pintarlo, lo voy a copiar y a mis texturas, aquí donde tengo este cuadrito, si lo selecciono me dice material predeterminado, es decir, que no tiene nada de información. Luego le digo crear material para crear un material desde cero y voy a buscar otra imagen. Por ejemplo, en este caso, para nada más para que nos sirva de ejemplo, yo tengo una imagen de una casa, por ejemplo, eh, de un habitáculo. Voy a elegir esta imagen. No le di dimensiones, le voy a poner 10 metros o 5 metros para que no sea mucho. Vean, es una casa, una imagen. A lo mejor a mí me gustó este módulo. Vean, es un container y quiero adaptarlo a lo mejor para poder yo proyectar. Más o menos tendríamos de esa forma. Yo igual en este caso voy a pintar y simplemente pues con mis chinches, posición, con mis chinches, con mis alfileres, colocaría los alfileres en la posición a lo mejor que yo quiero por ahí, como tal generar. Este queda por acá, este quedaría un poquito más arriba. Una vez que tengamos más práctica, pues podemos manipularlos de mejor manera. Y por ejemplo, ahí yo tendría esta cara y de la otra quiero posicionar la lateral. Posición. Coloco por ahí mis pequeños alfileres donde se pueden ir, obviamente con tiempo, entre más calidad tenga la imagen, pues nosotros podemos hacer un mejor ajuste. Pero para que vean, en este caso, pues las bondades que nos permite el hacer esto aquí lo estoy haciendo muy rápido, pero vean, a lo mejor, ¿por qué hice esta imagen? A lo mejor a partir de esa imagen quiero yo empezar a trazar las ventanas, las puertas y no tengo las medidas. Simplemente con esto podemos ajustar y pues tener una referencia, por ejemplo, de las escalas más o menos o de las proporciones. Entonces, para eso es muy útil el poder conocer cómo vamos a ajustar pues materiales, cómo ajustar texturas y prácticamente con ese de una imagen, voy a apretar la imagen que teníamos, de una imagen, una fotografía como tal, al ajustar yo por medio de mis alfileres las caras, pues me permite crear por ahí, incluso, por ejemplo, aquí ya más o menos podemos
ir modificando algunos otros aspectos. Nos sirve mucho cuando, por ejemplo, usamos de referencia una textura, una imagen, una fotografía, otro modelo. Rápidamente yo pude replicar más o menos este módulo. Por ejemplo, aquí si oculto mis aristas, ver aristas y oculto las líneas, miren, se ve obviamente distorsionada por la calidad de la imagen que escogí, pero si fuera una imagen de alta calidad, por ejemplo, cuando hacemos un contexto alrededor en el cual no quiero modelar un edificio, nada más quiero que al fondo aparezca que tengo yo una casa, podemos hacerlo por este medio, simplemente para, como les decía ahorita, quiero tomar como referencia para yo poder más o menos dibujar la casa, miren, me sirvieron la imagen para generar esos trazos, entonces es una herramienta muy útil el poder nosotros conocer la dinámica de cómo podemos generar nuestras texturas. Entonces, ahorita era para ver el tema de nuestra posición de imágenes como tal en caras planas. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a trazar dos líneas de 3 metros, 3 y 3. Y vamos a generar unos arcos opuestos. Vamos a darle la profundidad que queramos. Ahorita le vamos a dar más o menos, no sé, punto 40 para un lado y punto 40 para, para el otro extremo. Vamos a tener esta forma y puedo eliminar estas dos líneas que tenía por aquí de guía. Voy a copiarla y la cerramos para generar una cara y le vamos a dar una altura, le vamos a dar esos 4 metros que teníamos por aquí. Si yo genero, por ejemplo aquí, quisiera hacer lo mismo que con esto, que ajustarlo, a lo mejor quiero que la parte cuadrada se ajuste a lo que es este muro, es curvo, no me aparece esa opción, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a proyectar texturas y vamos a proyectar, en este caso, ayudándonos de una cara guía. Lo que tendríamos que hacer sería proyectar al frente una cara. Voy a generar un cuerpo, una cara plana, al frente con las mismas dimensiones de donde yo quiero colocar una textura. Por ejemplo, voy a tomar como referencia este cuadrado, lo voy a arrastrar, lo voy a pegar aquí para tener por ahí esa referencia. Y le voy a dar clic en la textura y le voy a activar este que dice, voy a subirle un poquito, donde dice proyectada. Y una vez que está proyectada, que yo ya le di la indicación de proyectada, tomo mi gotero para tomar la muestra de la textura y pinto el fondo. Es decir, este elemento se está proyectando, digamos, eh, en la cara que se encuentra atrás. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, si trazamos una línea hacia atrás, coincide con el fin del cubo y la demás parte, pues, lo voy a subir un poquito, está distorsionada porque, pues, nada más adaptamos esta cara. Entonces, vamos a dejar por aquí, le voy a dar control Z. Tenemos esta cara y, por ejemplo, yo quiero pintar, voy a crear un nuevo material, me voy aquí esta parte, al cuadrito este que me dice material predeterminado, le doy crear un nuevo material, busco mi material y, por ejemplo, tenemos
Por aquí busqué algo típico que vemos mucho en nuestras bardas, nuestros anuncios de bailes sonideros. Aceptar. Yo puedo pintar la textura, aquí puedo darle editar la textura para que tenga como tal eh, mayor tamaño. Le voy a dar 5 metros para ver más o menos el tamaño. Esta cara tiene el mismo tamaño de la cara curva. Entonces, lo que haríamos sería ajustarlo. Por ejemplo, si yo pinto no lo puedo modificar. Simplemente no me aparece la opción para ajustarlo al tamaño que yo quiero. ¿Qué pasa? Entonces, en la cara proyectada de enfrente, vamos a ajustar, porque aquí sí me lo permite. Si se dan cuenta, incluso nuestra cara está media chueca. La podemos enderezar. Aquí la dejo como tal bien. Aquí la voy a bajar a la orilla del muro. Aquí está un poquito abajo. Se ve parte de la calle, qué sé yo. Y aquí igual voy a bajarla para que cuando la escuadremos, pues se vea bien. Yo aquí ya la posicioné. Si se dan cuenta, se ve un poquito chueca. Podemos seguir editando a manera de que a lo mejor no se vea tan chueca. Es una textura. Una vez que ya la ajustamos, le doy clic derecho, textura, proyectada, y ahora sí tomo la muestra de esta cara y pinto lo de atrás. Ahora sí se dan cuenta, voy a borrar esta cara. Ahora sí la textura ya tiene el tamaño, pero primero tendríamos que ajustarlo en la textura proyectada y posteriormente ya podemos hacerlo así. Por ejemplo, si yo tuviera un cilindro y quisiera pintarlo, por ejemplo, con el cubo, con los colores del cubo naranja, no me lo permite. O vamos a buscar por ahí alguna otra textura. Vamos a crear por ahí una nueva textura. Tengo por aquí las letras de la universidad. Tenemos igual algunas otras fotografías. Vamos a utilizar esta que dice Bauhaus. Le vamos a dar un ancho de 4 metros. Por ejemplo, si yo pinto la cara, pues me aparece con una dimensión. Si yo le cambio los tamaños, solamente me cambia el tamaño, pero no la posición. Entonces, por ejemplo, a lo mejor queremos ajustarla con ciertas características. Tendríamos primero que, como tal, hacer al frente una cara. A lo mejor quiero que el cubo nada más tenga cierta posición, en particular la textura. Entonces, pintamos, ubico la textura donde yo quiero. Por ejemplo, aquí quiero que empiece desde el inicio hasta la parte posterior. Ahora le doy clic, textura, proyectada, tomo mi gotero, la selecciono y pinto lo de atrás. Y ven, ahora sí, ese elemento curvo ya tiene, en este caso, el ajuste que yo quería. Es la forma en la que nosotros podemos ajustar texturas a elementos curvos. Incluso, por ejemplo, aquí voy a borrar las líneas guía. Voy a copiar este elemento para el fondo. Lo voy a agrupar para girarlo. De momento lo voy a girar. Y ahora simplemente lo exploto. Y voy a avanzar. Si se dan cuenta, las texturas, cuando yo lo pinto, las pinturas tienen cierta alineación a un eje. Entonces,
Por ejemplo, yo aquí, si quiero que, aunque estuviera la forma, una forma irregular, luego hacemos diseños medios extraños, le doy clic, textura, igual veo que está aquí proyectada, la selecciono y pinto, y vean, aunque la forma está inclinada, está guardando, digamos, la relación de la imagen que yo estoy proyectando. Por ejemplo, si en este caso selecciono la de nuestro anuncio de baile sonidero, textura, veo que está activo el proyectado, la selecciono y pinto mi anuncio y ven, guarda la relación, digamos, del frente de la textura. Aquí hay una distorsión, miren, la parte de atrás, veamos cómo se ve. Después vamos a generar una herramienta que es a través de una extensión que nos permite a lo mejor configurar algunos elementos para que no se note tanto esa distorsión. Si tuviéramos una imagen irregular, voy a generar por aquí un rectángulo ahorita aleatorio, cuadrado, para que se entienda un poquito el cómo afectan las texturas. Voy a darle a agrupar, voy a girarlo, voy a copiar este elemento por aquí unas 3 veces, igual hacia arriba, y lo mismo, selecciono, por ejemplo aquí si se dan cuenta, las imágenes unas están giradas, están puestas en diferentes posiciones. Entonces, si yo activo aquí la proyección, selecciono y pinto, vamos a explotar. En este caso son sólidos y son caras regulares. Si yo selecciono la textura que quiero y pinto, si yo lo veo de frente, vean, por ejemplo, si eliminara las líneas de las aristas, está ajustado a la vista que yo tengo aquí del frente. Entonces, cuando tenemos a algunas texturas, si se dieron cuenta al principio que yo pinté, se ajustaba cada textura, digamos que se ajusta a la cara, a sus propios ejes. Entonces pasa esto, que una textura va para un lado, para el otro, y pues no tiene el resultado que nosotros queremos. Pero si la pintamos desde la proyección, en este caso voy a explotarla para que la identifique. Si yo la pinto a través de la proyección, pues vamos a tener ese resultado. Incluso si nosotros tuviéramos alguna forma muy irregular, voy a trazar igual una circunferencia y voy a trazar a partir de ahí alguna forma caprichosa, algo así. Voy a activar mi herramienta. Sígueme, ahorita vamos a ver, nada más estoy creando ejemplos, después iremos viendo a detalles cómo funcionan las herramientas que nosotros estamos por aquí generando para poder ver en este caso la demostración de cómo están funcionando específicamente pues las texturas que yo por ahí estoy generando ahorita. Esta herramienta Sígueme me permite generar una guía de por donde quiero que pase algún objeto. Lo voy a girar para que se vea mejor. Por ejemplo, yo selecciono la imagen que iba a proyectar y se ajusta al frente de nuestras caras. Por ejemplo, si yo quisiera que esa imagen abarcara como tal este grupo, tendría yo que enfrente de
crear más o menos un volumen, o en este caso una cara. Por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, voy a utilizar este mismo del Bauhaus, pero lo voy a ajustar a una posición en específico. Por ejemplo, le doy clic, proyectado, selecciono y pinto. ¿Se dan cuenta? Voy a eliminar la de enfrente. Se ajustó, en este caso, a lo que yo quiero por ahí pintar. Entonces, sobre todo, ahorita empezamos a ver estas herramientas para que cuando ya creemos elementos complejos, podamos aplicar una textura en específico y no nos queden. Por ejemplo, si yo pinto ahorita nada más así con mi textura, pues me quedan ahora sí predefinidas y pues no las puedo modificar. Yo incluso desplazo la figura y se cambia la imagen, no se mueve. Entonces, con ese apartado, por ejemplo, yo ya creo un grupo y ahora sí puedo mover la imagen y ya tiene la textura. Esto nos sirve cuando hacemos un mobiliario, cuando hacemos, por ejemplo, una columna una columna dórica, una columna con cierta forma, por decirlo, y necesitamos aplicarle una textura en específico. Si generamos un jarrón, si generamos, en este caso, un cilindro, entonces vean cómo nosotros podemos por ahí crear nuestras texturas. Entonces, a diferencia de cuando tenemos caras planas, que nos sirven por ahí directamente las opciones de posición, en este caso para las curvas, pues no me aparece como tal una opción para yo poder modificar directamente en la curva, sino que tengo que generar una cara frontal de apoyo para proyectar la imagen que yo requiera. Entonces, para que nosotros vayamos siempre por ahí contemplando ese tipo de, pues criterios que a lo mejor nos pueden salvar para muchas circunstancias cuando nosotros queremos pues hacer diferentes diseños más creativos, en los cuales pues necesitamos forzosamente aplicar una textura y que a lo mejor de otra manera pues sería difícil lograrla. Entonces, con estos factores, con estas herramientas, pues nos va a ser mucho más sencillo para nosotros aplicar una textura cualquiera. Lo mismo pasaba con superficies, con texturas, incluso con las que ya tenemos por aquí precargadas. Voy a buscar las baldosas. Voy a elegir esta. Si yo pinto, no voy a poder seleccionar el inicio, el punto de arranque. Entonces, aquí en la cara que yo en algún momento proyecte, voy a hacerlo de nuevo desde cero. Simplemente trazamos unas líneas guías para garantizar que tiene la misma forma de la cara hacia la que yo quiero proyectar el color, la textura. Selecciono la misma textura. Vamos a buscar una que se vea un poquito mejor. Esta. Entonces, la posicionamos. A lo mejor aquí quiero que sean 1, 2, 3, 4 baldosas, pero que esta se ajuste nada más a una. Algo así. Simplemente textura, proyectada. Tomamos nuestro gotero para tomar la muestra de la pintura y ahora sí, ya la coloqué. Borro las líneas de referencia y ahora sí, ya podría trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pinté un elemento y ahora sí ya tendría pues cierta continuidad para que no a lo mejor nos quede en algún momento este elemento, por ejemplo, con la textura ubicada, en la cual yo puedo posicionarlo sin problemas, pero en la cara, incluso vean lo que pasa aquí. Si yo exploto, si yo lo selecciono, miren, la curva realmente está formada por varias caras.
Entonces, cada una de las caras, por ejemplo, aquí se ven que la textura se ajusta, entonces ni siquiera, por ejemplo, en este caso, ni siquiera tiene la forma que debería de tener. Entonces, yo voy a tener que generar esa referencia de apoyo. Incluso tomo por aquí una muestra, textura, tengo por aquí la proyección. Con mi gotero tomo la muestra. Y ahora sí, pues ya, si se trata del mismo muro, pues vemos que tienen el mismo aspecto. Entonces, nos quedamos hasta aquí de ejercicio. Les voy a pedir que ustedes busquen en internet, que busquen por ahí una imagen que les guste de, o incluso pueden sacarle una foto a algo que sea más o menos geométrico cuadrado para que lo ajusten como en este caso a un cubo y por ahí hagan algunos experimentos y también que generen por ahí tres formas distintas, incluso ustedes podrían hacerlo más accidentado o incluso una forma irregular. Por ejemplo, voy a hacer por aquí esto. No tiene una forma definida, pero si yo la quiero pintar, necesitaría proyectar frente a este una, una cara cerrada con el material que yo voy a generar. Vamos a darle, por ejemplo, aquí Bauhaus. Por ejemplo, aquí ya lo pinté. Y si pinto, pues tiene la forma predeterminada. Ahora, quiero que a lo mejor esa forma irregular tenga nada más una letra de la BAU. Simplemente le doy clic, textura proyectada. Con mi gotero selecciono mi referencia y pinto la parte de atrás. Y vean, esto como si se dan cuenta tiene un sinfín de aplicaciones para generar un modelo orgánico, para generar, a lo mejor yo quería que esta cosa fuera una maceta o qué sé yo, pero que la quiero pintar con las letras. Vean, me va a permitir generar una textura sobre pues caras completamente irregulares. Entonces, practiquemos. De actividad van a tener uno, fijar las texturas en el cubo. Esta textura, esta imagen yo se las voy a juntar. Dos, van a generar un sistema ondulado con dos curvas. Pueden generar tres o las que sean necesarias. Con la herramienta lápiz, aquí de mano alzada, van a crear, como ahorita, una forma irregular. Le van a dar volumen y van a proyectar. En este caso tendrían que tomar la referencia, por ejemplo, aquí de la parte más anchas, para tener la longitud. Y pues la altura ya la definen ustedes. Y pues van a buscar ustedes alguna imagen que deseen proyectar. Les dejo las indicaciones para que ustedes con calma pues las vayan haciendo. Entonces, chequen, en SketchUp no es más que estar jugando, estar experimentando con las herramientas. Como pueden ver, no es muy complicado, son herramientas muy sencillas. Incluso aquí, si se dan cuenta, la parte que yo ajusté modifica toda la imagen, pero incluso ven cómo me aparece ahí la modificación. Entonces, es muy útil. Cuando yo, por ejemplo, aquí yo tenía este cubo, me gustó el color, me gustaba más o menos el diseño, entonces yo ajusto la imagen y a partir de ahí, ahora sí, yo puedo empezar a lo mejor a más o menos darme una idea de las proporciones, de la profundidad, de los diferentes tamaños que podemos generar. Entonces, es una herramienta que para fines prácticos, pues nos va a permitir pues adelantar, digamos, o en este caso, simplificar
el colocar una textura, colocar un color, hacer un diseño específico. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Las indicaciones de la actividad se quedan ahí en el archivo adjunto. Cuídense y nos vemos la próxima.